En las cenas de negocios en la ciudad de Nin, siempre que se habla de figuras influyentes del círculo, Cleo Su, la hija menor de la familia Su, es inevitablemente mencionada primero. Es deslumbrantemente hermosa, pero también despiadada. Como heredera caída en desgracia, está rodeada de escándalos interminables. Goza de una inmensa popularidad en Nin, con pretendientes haciendo fila uno tras otro. La opinión pública la tilda de ser el epítome del egoísmo refinado, acusándola de jugar con los sentimientos y aprovecharse de sus admiradores como si los recolectara. Ha habido muchos chismes, pero a Cleo no le importa en lo más mínimo, lo único que le interesa es cuántos contratos firma la empresa y cuánto beneficio obtienen en este trimestre. Acababa de terminar 2 proyectos importantes y por fin estaba lista para tomarse un respiro, cuando recibió una llamada de un socio comercial que mencionó que un cliente adinerado buscaba colaborar con una empresa de logística y le preguntó si quería asistir a la cena. Cleo Su es conocida por ser una adicta al trabajo, colgó el teléfono y se apresuró al restaurante, pero apenas entró al comedor privado, antes siquiera de saludar, notó que un silencio extraño y repentino cayó sobre la sala. Por un momento pensó que tal vez había entrado en la sala equivocada, pero al alzar la vista y ver quién estaba sentado en la cabecera de la mesa, entendió por qué todos se habían quedado en silencio. Después de 5 o 6 años sin verse, nunca imaginó encontrarse nuevamente con Miles Son. Todos los presentes giraron al mismo tiempo para mirarla. El círculo era pequeño y la mayoría conocía al menos una parte de su pasado con Miles Son. Las expresiones de todos lo decían todo. Su colega, sin embargo, no era de la ciudad de Nin y no conocía la historia. Completamente ajeno a la tensión incómoda comenzó a presentarla. Señor Son, ella es Cleo Su. La mirada de Cleo Su se cruzó con la de Miles Son y en ese instante, sus ojos se oscurecieron como un estanque nocturno, profundos e insondables. No se habían visto en años, y Miles Son seguía siendo igual de impenetrable en cuanto a sus emociones. Excepto por un detalle, las yemas de sus dedos rozaban inconscientemente sus gemelos, un gesto perfectamente común, pero Cleo, que lo conocía a fondo, sabía que era un hábito que solo mostraba cuando estaba disgustado o dudoso. Sonrió de inmediato, con los labios cerrados, amable y cordial. Era una sonrisa ensayada, tan afable que ni las azafatas de Emirates la lograrían al atender a los pasajeros con tarjeta Gold en clase ejecutiva. Soltó un leve HMPH y dijo: escuché que un gran cliente había venido a Nin City, me preguntaba quién sería. Resulta que es el presidente Son, un viejo conocido, supongo. Mientras hablaba, ya se sentaba por su cuenta. Ni demasiado cerca ni demasiado lejos de Miles Son. Por alguna razón, con el rabillo del ojo, notó que Miles fruncía levemente el ceño. Todos los presentes eran muy perspicaces. En cuanto Cleo Su terminó de hablar, alguien intervino para suavizar el ambiente, colmando a Miles Son de halagos. Su negocio había crecido rápidamente en los últimos años y todos estaban ansiosos por entablar una relación con él. Nadie se atrevía a provocarlo, temiendo que la conversación girara hacia Cleo Su. Después de todo, todos sabían que años atrás, la señorita Su y el presidente Son estuvieron profundamente enamorados, inseparables, la pareja perfecta. Se decía que Miles Son solía consentir a Cleo Su sin límites. Si ella le decía que fuera al este, él no se atrevía a ir al oeste. Si ella señalaba la luna, él corría a comprarle una estrella. En cuanto a cómo terminaron completamente distanciados, el mundo exterior tenía muchas teorías, en su mayoría basadas en el estilo de vida despreocupado de Cleo Su. La versión más aceptada es que Cleo Su solía desechar a la gente una vez que se le pasaba la novedad, y cuando las cosas se volvían aburridas, echó a Miles Son sin contemplaciones. Terminó tan mal que el amor de Miles se transformó en odio. Incluso llegó a suprimir a la familia Su antes de abandonar la ciudad, jurando no volver jamás a Nin City, el lugar donde tuvo el corazón roto. Cleo Su dio unos sorbos de té y de pronto encontró la situación bastante irónica. Se levantó de golpe y tomó la jarra de vino de la mesa. Aunque tenía el estómago vacío, sonrió a Miles Son y dijo: señor Son, ha venido desde lejos. Permítame compartir una copa con usted. Antes de que Miles Son pudiera responder, ella se bebió la copa de un solo trago. El líquido ardiente bajó por su garganta, llevándose consigo todos los recuerdos antiguos en su mente. Bebió otra copa como si fuera agua y dijo: escuché que últimamente está buscando socios. Si se presenta la oportunidad, quizás podamos colaborar en el futuro. Miles Son, un hombre de pocas palabras, la miró fijamente y le recordó: solías desmayarte con una sola copa. Cleo Su, acostumbrada a ser quien servía, ahora adoptó una actitud extremadamente cautelosa. Su rostro estaba adornado con una sonrisa complaciente que Miles Son encontraba francamente irritante. Sus palabras tenían doble sentido, pronunciadas en un tono juguetón. Tú mismo lo dijiste, eso fue antes.
Cuando una es joven y quiere agradar a los chicos. Por supuesto que finges ser débil. Un espectador intervino para avivar el fuego. La señorita Su tiene una tolerancia legendaria, nunca se emborracha. Cleo Su respondió con una alegre carcajada. Mientras que Mileson, fiel a su naturaleza reservada, no dijo más y simplemente bebió su trago de un solo golpe. Al final de la velada, casi todos estaban borrachos, pero Cleo Su permanecía firme. La sonrisa en su rostro no se desvaneció ni por un segundo, tan firme como su maquillaje a prueba de agua, haciendo imposible imaginar que alguna vez fue la joven dominante de antaño. El viento nocturno soplaba con fuerza. Y cuando la primavera tardía daba paso al inicio del verano, la ciudad de Nin comenzaba a calentarse. Mileson caminaba detrás de Cleo Su y de pronto habló: «Déjame llevarte a casa». Cleo Su se detuvo a mitad de paso, se giró para mirarlo con la brisa nocturna acariciando su rostro, pero discretamente dio un paso más para aumentar la distancia entre ambos. «¿No sería inapropiado, señor Son? Un hombre y una mujer solos en plena noche. Si se supiera, podría molestar a la señora Son». Mileson frunció levemente el ceño y replicó: «No hay ninguna señora Son». Cleo Su no mostró sorpresa, como si acabara de oír una noticia sin importancia. De repente soltó una leve risa. «Probablemente no ha estado en Nin City en años y no sabe que llevarme a casa implica pasar la noche juntos. Sería aún mejor si pudiéramos discutir negocios en plena madrugada. ¿El presidente Son también desea ofrecerse como compañía nocturna?» El rostro de Mileson se oscureció al instante. «Cleo Su, ¿ahora actúas con tanta imprudencia?» El conductor designado que Cleo había llamado ya había llegado, pero ella no se apresuró a subir al coche. Su sonrisa no desapareció mientras hablaba, bajando su actitud al extremo. «Esto no es imprudencia, es ampliamente un asunto de consentimiento mutuo. Si al presidente Son no le agrada este comportamiento, puede tratarme como una broma». Dicho esto, abrió la puerta para subir, pero Mileson inmediatamente levantó la mano y le agarró la muñeca. Fue un acto instintivo, en el pasado. Cada vez que discutía con Cleo Su y la detenía para que no se fuera, solía sujetarla de esta misma manera. Cuando sus dedos bien definidos tocaron la piel de la muñeca de Cleo Su, ambos se quedaron congelados un instante. Pero Mileson no la soltó. «Director Son, ¿de verdad quiere pasar la noche conmigo?» Cleo Su lo miró y preguntó lentamente. «Bueno, no saldría perdiendo». Entonces Mileson dijo fríamente: «Necesitamos hablar». Cleo Su lo miró y preguntó despacio: «¿De qué hay que hablar, presidente Son? ¿Piensa entregarme esa colaboración? No hay diferencia entre discutirlo esta noche o mañana». «No se trata de eso». Cleo Su hizo un poco de fuerza para retirar su mano. «¿Entonces qué más hay que discutir? A menos que quieras seguir entrometiéndote en mis asuntos». Sonrió y dijo: «Sobre la colaboración, podemos hablar en horario laboral si hay tiempo. Si no hay nada más, me retiro ahora». Dicho esto, entró en el coche, sin volver a mirar la expresión de Mileson. El coche se alejó gradualmente, y la figura de Mileson se volvió cada vez más indistinta en el espejo retrovisor. El alcohol en el estómago de Cleo Su empezó a revolverse, y solo entonces la cicatriz curada en su mano comenzó a dolerle levemente. Cleo Su a veces sentía que el tiempo y la veracidad de los rumores siempre eran inversamente proporcionales. Con el tiempo, las historias de entonces se fueron distorsionando cada vez más, pintándola como una villana insensible e infiel. Al final, solo las partes involucradas recuerdan ocasionalmente el pasado, bebiendo copa tras copa hasta tarde en la noche, perfeccionando la habilidad de mantenerse sobrios tras 1000 tragos. El año en que Cleo Su conoció a Mileson, ella aún era estudiante. Un día, su familia le anunció de repente que le habían encontrado un prometido. La joven Cleo Su era juguetona y despreocupada, y su sueño era ir a la Antártida a salvar pingüinos. Al oír la noticia protestó de inmediato: «¿En qué época vivimos? ¿Aún practican los matrimonios arreglados? No me importa si es gordo o flaco. Me voy de casa». Su padre, exasperado por su hija rebelde, dijo: «Miles tiene muy buen carácter y es una pareja perfecta para ti». Cleo Su estaba a punto de perder la paciencia cuando su padre añadió con calma: «Además, ha tenido una vida difícil. Su madre murió temprano y la familia Son es muy complicada. ¿Podrías ayudarlo?». En realidad, el señor Su había tomado cariño a Mileson por su madurez a tan corta edad y porque aún no estaba establecido, lo que lo hacía más manejable y menos propenso a maltratar a su hija. Pero para convencer a Cleo, lo presentó como un acto de bondad. Cleo, siempre de corazón blando y apasionada, imaginó de inmediato una historia trágica para el pobre joven maestro. Finalmente, cedió: «Estoy bien, aceptaré a regañadientes conocerlo». Así comenzó su historia.
Mileson tenía una apariencia imponente, que complacía mucho a la señorita Su. Al no haber tenido relaciones antes, la señorita Su levantó la barbilla con aire altivo pero encantador y le dijo a Mileson: será mejor que lo pienses bien. No soy fácil de complacer. Mileson simplemente sonrió, extendió la mano para tocar suavemente la cima de su cabeza como acariciando el pelaje de un Maine Coon, y respondió: no está mal. Esto está bien. Y así comenzó su romance. Dicen que Cleo Su es difícil de complacer, pero es solo que es unos años menor que Mileson y está consentida por su familia, con ideas caprichosas. Mileson consiente cada uno de sus caprichos. Si ella llora por querer escalar una montaña nevada, él cancela su trabajo para acompañarla. Sin aliento, llegan a la cima tomados de la mano bajo el viento y la nieve aullante. Cleo Su se lanza sobre Mileson, sus ojos brillan, la nariz roja por el frío, y en un impulso, lo besa. Mileson se queda atónito un momento, luego sostiene su rostro con las manos, recorriendo los contornos de sus labios con los suyos. Una vez hicieron paracaidismo desde 10,000 metros y compartieron sonrisas mientras buceaban entre los arrecifes de coral del Mar Rojo. Cleo Su tiene energía inagotable, adora abiertamente a quien le gusta y nunca duda en expresar su amor. El mayor escándalo que provocó fue en San Valentín, cuando envió una gran entrega de rosas rojas a la empresa de Mileson, un movimiento audaz que lo dejó divertido y exasperado a la vez. También disfruta mucho presentarle a todos sus amigos coloridos, declarando orgullosa: él es mío. Mileson le preguntó una vez: ¿soy realmente tan bueno? Cleo Su le plantó un beso sonoro, estampando su aprobación en su rostro. ¿Cómo podría no ser bueno la persona que me gusta? Si no hubiera vuelto a ver a Mileson, Cleo casi habría olvidado estos recuerdos. Recordándolos ahora, los fuegos artificiales que vieron juntos, las auroras que admiraron, los besos en montañas nevadas, se dio cuenta de que no todas las parejas tienen ese tipo de romance. Sin embargo, en retrospectiva, comprendió que Mileson no era perfecto en esos tiempos. En sus momentos infantiles, le había preguntado: «Eres tan paciente y sabes cómo hacerme feliz. Debiste ser popular con otras chicas, ¿verdad?». Mileson quedó inusualmente callado, y Cleo aprovechó de inmediato. «Ajá, entonces tuviste relaciones antes. ¿Cómo era ella?». Mileson suspiró sin ganas. «Querida, ¿quieres escarbar en el pasado para reprocharme?». Cleo insistió sin descanso: «Cuéntame cómo era». Mileson dudó un momento antes de decir: «Alguien muy diferente a ti». Cleo siguió sonriendo juguetonamente, ella solo fingía celos. «¿Alguna vez la consolaste como a mí?». Mileson respondió: «No», y añadió: «Pequeña señorita, sabes que antes solo estudiaba y trabajaba, nada como correr por el mundo contigo ahora». Cleo sonrió, trepándose sobre Mileson como un mapache y le preguntó: «Entonces dime, ¿te gusto más a mí o a ella?». Antes de que Mileson pudiera hablar, la señorita Su concluyó por sí misma: «No hay que adivinar. Soy tan genial que seguro me quieres más a mí». Mileson la sostuvo y le dio una caricia muy suave en respuesta. Si Cleo no se hubiera dejado llevar por las emociones entonces, o fuera tan reflexiva como ahora, habría notado que aunque se tomaban de la mano, se abrazaban y hacían todo lo que hacen las parejas. En todos esos años, Mileson nunca le dijo la palabra amor. 2 días después, alguien de la empresa de Mileson contactó a la familia Su. Tras idas y vueltas, finalmente confirmaron la colaboración. El jefe del departamento comercial le dijo a Cleo Su: «Este socio es sorprendentemente fácil de tratar. Casi sin quejas. Prácticamente un dios del dinero». En los siguientes 2 o 3 meses, las dos empresas colaboraron varias veces más. A finales del verano, cuando llegó un pedido a gran escala, Mileson acompañó al equipo en persona a Nin City. Llegó tarde. Tras la reunión, fue a la oficina de Cleo Su. Apenas se sentó, sonó su teléfono, sin dejar tiempo para conversar. Ella se acercó a la ventana para contestar. Hoy en día hablaba con todos con una calidez que parecía una brisa suave, como para calmarlos. «He estado bastante ocupada últimamente, pero cuando todo se calme, seguro te haré tiempo, ¿vale?». Mileson la observó por la espalda. Esperó hasta que Cleo colgara, con la mirada fija en ella. Cuando sus ojos se encontraron, él esperó que ella hablara primero. Pero Cleo no ofreció explicación, no tenía obligación de justificarse ante Mileson. Sonriendo, dijo: «Perdona, unos asuntos personales retrasaron nuestra conversación. Déjame servirte un poco de té primero». Sin embargo, ocurrió un pequeño incidente al pasar la taza. La asa de la porcelana fina era delicada y cuando Mileson extendió la mano para tomarla, sus dedos rozaron accidentalmente el dorso de la mano de Cleo Su. Ella se estremeció ligeramente, derramando un poco de té.
Cleo reaccionó rápido, dejando la taza y tomando un pañuelo de la mesa. Perdón, ¿te quemaste? Por supuesto, no pudo haberse quemado, solo un poco de agua que se secaría en minutos. Pero la reacción exagerada de Cleo oscureció el rostro de Millison. Él sujetó su mano mientras ella intentaba limpiar el derrame y preguntó, ¿de verdad tienes que ser tan distante? Si fuera la antigua Cleo Su, olvídate de servirle té o disculparte con agua, incluso si le trajera comida, seguro encontraría la manera de hacerse la víctima diciendo, oh, no puedo comer nada a menos que me lo digas bonito, Cleo. Ella retiró la mano, sus palabras completamente contradecían sus acciones. ¿Cómo me atrevería? Eres el patrocinador de oro de nuestra empresa. ¿Cómo podría ser distante? La ceja de Millison se contrajo, luego observó cómo Cleo Su caminaba hacia la puerta y cerraba firmemente la rendija entreabierta. Al volverse, los sorprendió mirándola. Esta vez sí ofreció una explicación, por costumbre. Temo que me escuchen. Millison no sabía que ese hábito se formó por él. Esa fue una lección que Cleo Su aprendió a través de él. Siempre recordaría aquella tarde cuando fue a la empresa de Millison a buscarlo al atardecer. La puerta de la oficina no estaba completamente cerrada, Millison estaba dentro hablando con alguien. Cleo Su había pensado en irse, pero escuchó a Millison decir, no me gusta ella. Los pasos de Cleo se detuvieron, incluso con su sexto sentido embotado, se dio cuenta de que la conversación era sobre ella. Entonces una voz femenina se oyó dentro del cuarto, preguntándole a Miles, ¿prometiste que solo me amarías a mí? Cleo Su nunca había escuchado a Millison responder tan firmemente. Por supuesto que solo te amo a ti. De verdad no sientes nada por Cleo Su, ¿verdad? La mujer aún quería una respuesta definitiva. Por supuesto que no. Sabes que no me gustan ese tipo de chicas. ¿No elegiste a Cleo Su precisamente porque ella no se parece a ti? Tenía miedo de ver tu sombra en otra, miedo de transferir mis sentimientos por ti a otra. Entonces ya estoy de vuelta, Miles. Podemos estar juntos. Termina con ella. Afuera de la puerta, Cleo Su sintió sus manos y pies fríos. Escuchó a Millison quedarse en silencio mucho tiempo antes de decir finalmente, está bien. En solo unos minutos, Cleo Su fue sacudida de su fantasía enamorada. Solo entonces comprendió que Millison no era incapaz de amar, solo que no podía amarla a ella. Por primera vez se alejó de puntillas, perdiendo el valor de abrir la puerta y enfrentar a Millison. Como si nunca hubiera estado ese día, si tuviera otra oportunidad, preferiría no haber escuchado esa conversación. Y no haber aprendido la lección de mantener la puerta de la oficina bien cerrada. Esa mujer se llamaba Kaya G. Solo después Cleo Su entendió que esas dos palabras, Kaya G, representaban casi toda la juventud de Millison. Como dijo el señor Su, las aguas de la familia son profundas, y la juventud de Millison no fue nada fácil. Durante esos años de resistencia y oscuridad, quien siempre estuvo a su lado fue Kaya G. Más tarde, Kaya G se mudó al extranjero con su familia, y en ese entonces Millison aún era desconocido y sin poder para retenerla. Aún así, hicieron una promesa mutua, de que una vez alcanzaran éxito y fama caminarían juntos. Solo entonces Cleo Su entendió el significado detrás de las palabras de Millison, son personas muy diferentes. Y de repente, comprendió cuánto amaba a Kaya G, tanto que temía enamorarse de alguien parecido a ella. Buscando pareja para casarse, ella bajó las escaleras aturdida y se desplomó en el estacionamiento, asustando al guardia. Este llamó frenéticamente a una ambulancia que la llevó al hospital. Al despertar, el doctor le dijo, ¿sabías que estás embarazada? El feto no está muy estable. Cleo Su cerró los ojos con fuerza, sin querer enfrentar el techo blanco y brillante de la habitación con olor a desinfectante. Después de un largo silencio, las lágrimas brotaron de sus ojos, empapando la almohada mientras decía, ayúdame a programar el procedimiento. No voy a tener al bebé. La cirugía no fue especialmente dolorosa. Antes del procedimiento, habló por teléfono con Millison y preguntó qué hacía. Millison parecía muy ocupado desde que Kaya G regresó al país, no había contactado a Cleo Su por varios días, casi evitándola. Preparándose para una reunión, Cleo Su pausó un momento y luego dijo, como de costumbre, ¿no me extrañaste? Hubo silencio en el otro lado unos segundos. Primero llamó su nombre con un tono de duda y gravedad inéditos. Cleo Su dijo, ¿qué pasa? Él pausó unos segundos más antes de decir, después de este periodo ocupado, tengo algo que decirte. Cleo Su dijo, está bien, colgó y entró al quirófano. La anestesia intravenosa fluyó en su sangre, llevándola a un sueño profundo. Por muy eficaz que sea la anestesia, uno debe despertar eventualmente,
así como un amor falso y absurdo debe enfrentar la verdad algún día. La inocencia alimentada en un frasco de miel también debe ser destrozada despiadadamente. Tras la cirugía, Cleo Su no tuvo tiempo de pensar en el dolor físico ni en llorar a miles son más. Se levantó de la cama del hospital, incluso antes de terminar las 4 gotas necesarias, solo para oír que uno de los proyectos de su empresa enfrentaba problemas de flujo de caja, generando pánico en todo el personal. Luego, después de más de medio mes, Mileson pidió verla. Fue en una cafetería que a Cleo Su le gustaba especialmente. Mileson miró su rostro algo pálido, le ofreció algunas palabras de consuelo y dijo: «No tienes que preocuparte tanto». La miró largo tiempo antes de finalmente voltear la cabeza, sin querer mirarla más. Y pronunció las palabras que realmente había venido a decir: «Cleo Su, creo que deberíamos romper». La ruptura pareció casi esperada. Al oír a Mileson pronunciar la palabra ruptura, Cleo Su no reaccionó como él esperaba. No lo acusó, no desahogó su ira, ni estalló en tristeza o rabia. Estaba más compuesta que nunca, tomando un pequeño sorbo de café antes de preguntar suavemente: «Has tomado una decisión, ¿verdad?». En verdad, quería preguntar mucho más: ¿cómo pudo fingir cariño tantos años? También quería preguntar si sin Kaya He, habría sido igual de resuelto cuando ya no necesitara el apoyo de la familia Su. Y sobre todo, quería preguntar si desde el principio hasta el final ella, Cleo Su, solo había sido un escalón en su ascenso. Pero todas las preguntas, en última instancia, se reducían a esta sola. Mileson bajó la mirada. Siempre le había mostrado solo ternura y paciencia. Así que cuando él parecía dudoso o culpable, eso le causaba a Cleo Su un dolor especialmente agudo. La hacía casi resentir su propia blandura y, aún más, el amor persistente que todavía sentía por Mileson. Incluso empezó a verse a sí misma como la tercera en discordia, rompiendo otra relación y poniendo a Mileson en una posición difícil. Y lamentó su presión incansable. «Perdón», dijo Cleo Su. Mileson percibió su resolución y no insistió más en el amor, sino que preguntó: «¿Nuestra empresa solo tiene problemas financieros menores?». Mileson no esperaba que ella preguntara eso y se quedó congelado un momento antes de responder que sí, quizás con un poco de culpa. Añadió: «Si necesitas algo de mí, solo dilo. Te debo eso». Esa fue la última vez que se vieron, y después Cleo Su no tuvo tiempo para hundirse en la tristeza de ese amor falso de 5 años. Ni para sanar su cuerpo golpeado y corazón herido, porque pronto llegó una noticia peor: su padre sufrió un derrame cerebral. Bajo una presión enorme, todas las cargas familiares recayeron en Cleo Su y sus hermanos. Cleo Su tuvo que madurar de la noche a la mañana, abandonando sus sueños de aventuras despreocupadas y la búsqueda de libertad. Se sumergió de lleno en el brillante mundo de los negocios, ya no como un orgulloso pavo real con la cabeza en alto. Comenzó a aprender a humillarse y a complacer a un cliente tras otro. Solo era cuestión de que el árbol cayera para que los monos se dispersaran, pero los rivales, como tigres acechando su presa, no dejaron fácilmente ir a la familia Su en decadencia. Como lobos y tigres, todos intentaron tomar su parte cuando la familia Su estaba más vulnerable. Tras luchar por mantenerse por mucho tiempo, un día otro cliente rompió contrato, viendo que el flujo de caja estaba a punto de colapsar. Cleo Su, agotada por completo, de repente pensó en Mileson. Se había adormecido con el trabajo durante mucho tiempo, pero en momentos de desesperación, absurdamente siempre pensaba en Mileson. Incluso después de separarse, incluso después de ser engañada, todavía se aferraba al calor que él alguna vez le dio. Como guiada por una fuerza sobrenatural, marcó el número de Mileson. La llamada se conectó y, tras un largo silencio, él habló: «Cleo Su, ¿qué pasa?». Reclinada en su silla de oficina, Cleo Su finalmente preguntó a Mileson tras una larga pausa: «Una vez dijiste que si alguna vez necesitaba ayuda, estarías allí para mí. ¿Esa oferta aún sigue en pie?». «Sí», respondió Mileson sin dudar. «Entonces necesito una suma de inversión», dijo Cleo Su, con la voz ya cansada. Mileson no dudó mucho y rápidamente dijo que sí. Si la historia hubiera terminado allí, quizás alguien tan generosa y de buen corazón como Cleo Su habría cortado lazos con él por completo. Sin deudas entre ellos. Pero no fue así. Más tarde, cuando Cleo Su no recibió los fondos prometidos y volvió a llamar a Mileson, contestó una mujer. Tal vez fue el sexto sentido innato de una mujer, pero en cuanto Cleo Su escuchó la voz al otro lado de la línea, supo de inmediato que se trataba de Kaya He. Kaya He dijo: «Por favor, no vuelvas a molestar a Miles, tú y él solo fueron antiguos socios comerciales». Cleo Su no era alguien que perdiera la calma fácilmente. «Señorita G, ¿sería tan amable de pasarme con Mileson?». Pero Kaya He respondió:
Miles no tiene nada que hablar contigo, ni necesita contestar esta llamada. Antes de que Cleosu pudiera hablar, escuchó a Kayaje preguntar, ¿verdad, Miles? Cleosu se quedó congelada tras una larga pausa. Escuchó débilmente al hombre al otro lado de la línea responder con un leve murmullo antes de que la llamada se cortara bruscamente. Aún así, Cleosu permaneció inmóvil, el teléfono aún pegado a su oído, sin poder bajarlo durante varios días. En lugar de recibir la inversión prometida, lo que obtuvo fue a Miles Son, quien se unió a sus competidores para presionar a la familia Su. Junto con otros, Miles Son bloqueó a los clientes de la familia Su para que no firmaran contratos, empujando a la ya aislada familia al borde de la desesperación. Antes de que estuvieran juntos, Miles Son prometió tratar bien a Cleosu, pero rompió su palabra durante la relación. Afirmó ser feliz con Cleosu, aunque en realidad no lo era. Después de la ruptura, dijo que la ayudaría, pero al final no lo hizo. Por suerte, Cleosu es una guerrera que nunca se rinde, incluso cuando Miles Son también presionó a la familia Su. No se convirtió en el camello aplastado por la última carga, acabó sin depender de nadie, sin un solo apoyo. Fue de puerta en puerta defendiendo su causa, enfrentando sola a inversores escépticos, aprovechando cada oportunidad que se le presentaba. Y paso a paso logró recuperarse. Cuántas dificultades soportó, cuántas noches en vela pasó, cuánto alcohol bebió, cuántas lágrimas derramó. Son cosas que ya no vale la pena mencionar. Miles Son se sentó en la oficina de Cleosu, manteniendo una larga conversación superficial sobre una posible colaboración. Cleosu mostraba una profesionalidad forjada por el tiempo al discutir términos con Miles Son, era como un robot corporativo pulido y sin fallas, muy diferente de quien solía ser. Al terminar de hablar de trabajo, el cielo fuera de las ventanas de piso a techo se oscureció, y las luces de neón se reflejaban en las bulliciosas calles, creando un resplandor romántico y caleidoscópico. Las palabras de Cleosu llevaban una insinuación de despedida, pero Miles Son permaneció sentado en su lugar. Cenemos juntos. Cleosu se detuvo por un momento, luego alzó levemente una ceja y preguntó, ¿con qué pretexto? ¿Es parte del trabajo o es una invitación personal? Su tono era ligero, como si hablara con un cliente cualquiera. ¿Si es una invitación personal? Miles Son la miró fijamente. Cleosu sacudió la cabeza de inmediato, sonriendo mientras decía, entonces estoy ocupada. ¿Entonces si es por trabajo si estás libre? Cleosu lo miró de reojo, y tras una breve pausa, sonrió de nuevo. Depende. Hay un terreno comercial que pronto saldrá a subasta. ¿Estaría interesado el señor Son en colaborar? Sus palabras llevaban dobles sentidos, todo su discurso estaba lleno de intenciones utilitarias. Miles Son la observó con atención, sintiendo que aunque Cleosu estaba físicamente cerca, una espesa niebla se interponía entre ellos. Pero él era un empresario que sabía sopesar pros y contras, plenamente consciente de lo que realmente quería, así que solo frunció ligeramente el ceño y preguntó, si acepto considerarlo, ¿cenarías conmigo? La cena fue en una cocina privada reconocida ubicada abajo de la empresa. Cleosu comió en silencio, la pequeña sala privada solo se llenaba con el suave tintinear de los tazones y palillos. Después de la cena, Miles Son insistió en llevar a Cleosu a casa, su tono no dejaba espacio para rechazos. Tal vez Cleosu estaba cansada por un día lleno de reuniones, así que no se negó como la vez anterior. Solo dudó un instante al subirse al coche. Pensó que alguien con la riqueza de Miles Son, incluso si no estaba en Nin City, debería tener al menos 8 o 10 coches en su garaje. Sin embargo, hoy conducía un modelo algo anticuado, con un pequeño amuleto de la suerte colgando del retrovisor, y un ambientador en el tablero de estilo popular hace muchos años, cuya base ya estaba amarillenta por el tiempo. Cleosu cerró los ojos brevemente, y los recuerdos deliberadamente olvidados regresaron de golpe. Recordó todo lo que había vivido con Miles Son en ese coche, los viajes llenos de risas, los besos inseparables, el deseo incontenible. Miles Son lanzó una mirada sutil a Cleosu, quien apretaba los puños con fuerza. Pero poco después de que el coche arrancara, no pudo evitar hablar. El señor Son debería considerar cambiar de coche. Sin embargo, Miles Son replicó, ¿por qué? ¿Está muy viejo? ¿No va contigo? Miles Son guardó silencio por mucho tiempo, pero al igual que Cleosu, sus palabras tenían significados ocultos, su voz era ligeramente baja. Antes pensé que no era adecuado, pero luego me di cuenta de que era el mejor. Miró a Cleosu por el retrovisor, notando cómo ella giraba el rostro. Mirando por la ventana sin decir palabra, como si una amarga sonrisa tirara de la comisura de sus labios, o tal vez sin expresión alguna. Al bajar del coche, Cleosu ni siquiera se molestó en decir palabras de cortesía. Simplemente dijo adiós,
abrió la puerta con rapidez y se alejó a paso firme, como si no pudiera soportar quedarse en el coche ni un segundo más. Mileson la siguió, entrando rápidamente al ascensor detrás de ella y sujetándole el antebrazo en un solo movimiento. Cleosu lo miró. ¿Qué significa esto, presidente Son? Mileson le sostuvo la mano con fuerza, sin soltarla, y dijo, hablemos. Cleosu miró a Mileson durante mucho tiempo, hasta que el ascensor se detuvo en el piso de su apartamento. Parecía a punto de enfadarse, pero al final soltó una suave risa burlona. Y dijo palabra por palabra, como te mencioné hace un tiempo, si se trata de asuntos personales, ya no tenemos nada de qué hablar. Intentó soltar su mano, pero no pudo liberarse. En el forcejeo, una pequeña parte de su pálido y delgado brazo quedó al descubierto. Aunque no era del todo perfecta, había una cicatriz de más de 10 centímetros, serpenteando por su antebrazo, una vieja herida expuesta ante ellos. Ambos, captando la mirada de Mileson y dejando al hombre en silencio. Mileson sabía mejor que nadie cómo se había hecho Cleosu esa cicatriz. En una noche de invierno, durante su tercer año juntos, mientras estaban en un viaje de negocios a una ciudad vecina, el coche de Mileson fue embestido por un camión, cuyo conductor se había quedado dormido al volante. Justamente esa noche, Cleosu había insistido en acompañarlo y estaba sentada en el asiento del copiloto. Cleosu solo sufrió rasguños leves y fue la primera en recuperar la compostura, saltando rápidamente del coche. Mientras tanto, Mileson estaba aturdido por el impacto, probablemente con fracturas, y la puerta del coche estaba severamente deformada, imposible de abrir. Antes de que pudieran llamar a asistencia en carretera, un denso humo comenzó a salir de la parte delantera del coche, al borde de incendiarse. Pero Cleosu ignoró el peligro y corrió a forzar la puerta del lado de Mileson. Esa fue la primera vez que Mileson sintió miedo. Gritó enfadado a Cleosu, aléjate de mí, no te metas en mis asuntos, como si ella no pudiera oírlo. Cleosu, con el cabello revuelto, agarró una herramienta y comenzó a forzar la puerta del coche. Cleosu, ¿me estás escuchando? Las venas se le marcaban en la cara a Mileson. Nevaba fuerte, y Cleosu solo llevaba una ropa delgada en medio del frío bajo cero. Era tan delgada, y aún así nadie sabía de dónde sacó tanta fuerza. En ese momento, logró abrir la puerta y sacar a Mileson a la fuerza. Solo pasaron 1 o 2 minutos después de sacarlo cuando el coche empezó a arder, reduciéndose por completo a un marco de metal. Los ojos de Mileson se pusieron rojos por la emoción, ignorando el dolor de sus huesos fracturados. Y en un raro arrebato de furia, la reprendió, ¿tienes idea de lo peligroso que fue eso? Si el coche hubiera explotado un segundo antes, habrías muerto. ¿Estás loca, Cleo? Ella negó con la cabeza repetidamente, completamente exhausta y ronca, diciendo con firmeza, no puedo estar sin ti. Mileson se quedó sin palabras. Su ira y miedo se disolvieron finalmente en un dolor amargo. Antes de que llegara la ambulancia, abrazó a Cleosu. Mileson la sostuvo con fuerza, como si sus brazos fueran bandas de acero. Como si quisiera fundirla en sus huesos y su sangre. Incluso Mileson no se dio cuenta de que había lágrimas en su propio rostro. «Eres una tonta, Cleo». Ella, en cambio, se echó a reír y dijo, «Para nada. Creo que valió la pena. ¿Esto no cuenta como compartir la vida y la muerte?». No fue hasta que subieron a la ambulancia bajo las luces brillantes que notaron que Cleosu tenía una gran herida en el antebrazo, causada por una lámina de metal. La herida era profunda y necesitó 20 puntos. Ella no gritó de dolor en ningún momento. En cambio, señaló la herida orgullosamente y le dijo a Mileson, «Mira, esta es la marca de una guerrera del amor». Mileson se sintió divertido y molesto a la vez, aunque también un poco enfadado. «¿Una marca? Esto es una lección por tu imprudencia. ¿No dijo el médico que necesitarías cirugía estética para arreglarla después?». «Nada de arreglos», declaró ella. «Cuando me quiten los puntos, me tatuaré tu nombre y el mío encima, para unirnos para siempre». Después del accidente, Mileson consiguió un coche nuevo, mientras que Cleosu, una atea, incluso fue a conseguir un amuleto para protección. Cleosu es una mujer de palabra, siempre hace lo que dice. Sin embargo, al final nunca se hizo ese tatuaje. Y por alguna razón, tampoco se arregló esa fea cicatriz. Esa cicatriz era prueba de que alguna vez estuvieron juntos. Pero ahora se interponía entre Mileson y Cleosu, dividiendo con nitidez el pasado del presente. Ambos la miraban al mismo tiempo. Pero en ese breve instante, Mileson sintió un dolor que le atravesaba desde el pecho hasta los ojos, dejándolo momentáneamente aturdido. Cleosu soltó un leve «HMPH», retiró su mano y se giró para marcharse.
Mileson reaccionó al instante, tomándola del hombro con rapidez. El dolor parpadeó en sus ojos. No te vayas, Cleosu, no te vayas. Cleosu levantó la vista, mirándolo fríamente durante un largo momento. Antes de preguntarle, ¿qué es exactamente lo que quieres? Él sabía que su deseo era completamente irreal, pero también que si no hablaba ahora, tal vez nunca tendría otra oportunidad. ¿Podemos empezar de nuevo? Cleosu cayó en completo silencio, su expresión era de incredulidad. ¿Qué estás diciendo? Antes de que Mileson pudiera responder, su tono cambió a uno autocrítico y burlón. No bromees con eso. Renuncié al amor hace años. Mileson se negó a dejarla ir. Ahora incluso acercarse a ella se sentía como un lujo. No estoy bromeando, Cleo. ¿Qué necesito hacer para que me perdones? Haré lo que sea. Cleosu lo miró fijamente, su rostro ya no mostraba ni siquiera la sonrisa educada de antes. Solo quedaba una claridad helada en sus ojos. Mileson, no digas esas cosas. Sabes que tus palabras hace tiempo que perdieron credibilidad para mí. Tal vez era el rocío pesado de la noche, o tal vez estabas ampliamente demasiado cansada, pero por una vez, no parecía una robot impecable. Sus emociones afloraron, permitiéndole ver que ella también sufría. Una vez te pedí que te quedaras. Mileson quedó sin palabras y finalmente fue empujado por ella con fuerza. Cleosu siguió caminando sin permitir que Mileson la siguiera. Desde unos metros detrás, Mileson preguntó de repente, ¿cómo puedo compensarte? Gana esa licitación y completa el proyecto. ¿Puedes darme una oportunidad? Cleosu se detuvo de golpe, quedándose quieta después de un largo silencio. Dijo, quizás, cuando empezó la subasta del terreno. Mileson y Cleosu estaban sentados uno al lado del otro. El subastador anunció el precio de salida, pero Mileson no se apresuró a levantar su paleta. En cambio, preguntó a Cleosu, si gano la puja, ¿me perdonarás un poco? Cleosu permaneció en silencio, y Mileson no insistió más. Levantó la paleta y se unió a la subasta. Los precios siguieron subiendo, y poco a poco incluso los que habían entrado solo por diversión dejaron de participar. Quedando solo 2 o 3 postores realmente interesados, que se turnaban para levantar la paleta. Mileson se mostró decidido, y al final solo quedaba un postor compitiendo contra él. La otra parte parecía confiada en obtener el terreno, igualando cada oferta de Mileson sin importar lo alta que fuera. El postor rival ofreció un precio exorbitante, lo que llevó al subastador a preguntar desde el escenario, 950 millones, señor Son, ¿desea subir la oferta? Mileson no se apresuró. Giró la cabeza para mirar a Cleosu, buscando su opinión con la mirada. Cleosu no lo miró, simplemente le recordó con calma, si pujamos más, el margen de ganancia será muy reducido. 950 millones de yuanes por primera vez, anunció el subastador. ¿Y entonces qué opinas? Aún quieres que gane la puja, ¿cierto? Cleosu no lo miró. Tras 2 segundos de silencio, dudó un poco antes de decir sí. 950 millones por segunda vez, Mileson miró a Cleosu. Después de todos esos años sentado junto a ella, aún podía oír el latido de su propio corazón. Recordó cómo años atrás, Kayahe le preguntó palabra por palabra, ¿sientes culpa por ella, o ya te enamoraste de ella? En ese momento respondió de inmediato, no. Claramente había un elemento de instigación por parte de Kayahe en su relación con Cleosu. Pero al final, Kayahe empezó a sentir la inquietud de una posible pérdida. Arrojó su teléfono al suelo y le dijo, entonces demuéstramelo. Si no te gusta, no deberías ser blando con ella. Deberías tomar parte de las ganancias de la familia Su. Mileson miró a la histérica Kayahe y finalmente accedió. Comenzó a oprimir a la familia Su y también a sacar beneficios de ello. No es que no supiera que Cleosu corría de un lado a otro para recaudar dinero, pero aún así actuó con dureza. Trataba de probar que realmente no le gustaba a Cleosu. No sabía si lo hacía para convencer a Kayahe o para convencerse a sí mismo. Incluso cuando terminó con Kayahe, y ella arrojó objetos gritando, creo que si tienes sentimientos por ella en tu corazón. Él respondió firmemente, no, imposible. Se negaba a creer que realmente había caído en su propia mentira. Ni se atrevía a admitir que genuinamente había desarrollado sentimientos por Cleosu. Solo después, cuando un socio comercial comentó, esa Cleosu de Ciudad Nin es realmente impresionante. A pesar de estar gravemente enferma recientemente, aún logró cerrar varios acuerdos importantes. Su corazón se estremeció al oírlo, y tras muchas noches de insomnio, no pudo resistir la urgencia de saber de ella. Usando medios poco honorables, obtuvo los registros médicos de Cleosu.
Mientras revisaba sus recientes exámenes gastrointestinales, también descubrió que años atrás se había sometido a un aborto. Mileson rara vez sentía emociones intensas, pero esa sensación fue algo que nunca quiso volver a experimentar. Como un dolor tardío que lo golpeó de repente, haciendo que esas pocas líneas en los informes médicos resultaran incomprensibles. Miró esa fecha una y otra vez. Fue 2 semanas antes de que él y Cleo Su rompieran. Dudó por mucho tiempo hasta que un cliente le preguntó si quería visitar Ciudad Nin, y finalmente tuvo una excusa para regresar. Ya no podía engañarse. Hacía mucho que se había enamorado de Cleo Su. Mileson levantó la paleta antes de que el subastador anunciara el tercer precio. Con una expresión serena, sonrió y dijo: Cleo, ya no te mentiré. Si lo quieres, todo es tuyo. Cleo Su se quedó helada un instante. Aquellas palabras le sonaban extrañamente familiares. En el pasado, cuando él la halagaba, solía decir lo mismo. Finalmente, sostuvo su mirada, con una expresión compleja, sin poder distinguir si era alegría o tristeza. El señor Son ofrece 1.100 millones, ¿alguien ofrece más? El precio ya había superado todas las expectativas, y el postor desconocido finalmente se retiró. Ya no compitió contra Mileson. El negocio del terreno no fue una pérdida total, pero el margen de ganancia era demasiado estrecho. Poco después de la subasta, justo cuando se completó el pago y se planificaban los siguientes pasos, la empresa de Mileson fue denunciada por problemas fiscales. En circunstancias normales, esto sería considerado menor. Muchas empresas emplean diversas estrategias para evitar impuestos, y estas prácticas son comunes. Pero ocurrió justo cuando la liquidez era escasa, lo que dejó a Mileson algo ajustado. Además, empezaron a circular noticias negativas. En poco tiempo, el caso fiscal fue oficialmente archivado, y Mileson fue citado varias veces por las autoridades. Cada visita a la estación de policía duraba más que la anterior. Cleo Su no se puso en contacto con él, pero una noche, Mileson la llamó para preguntarle cómo estaba. Estoy bien, como siempre. Pero presidente Son, ¿aún tiene cabeza para preocuparse por mí en un momento así? El tono de Mileson fue sorprendentemente ligero, sin la desesperación de quien está envuelto en la opinión pública. Simplemente respondió con un leve murmullo y guardó silencio, quedando solo el suave sonido de sus respiraciones al teléfono hasta que, tras un largo rato, la llamada terminó. Poco después, fue citado nuevamente. Un ejecutivo de su empresa le informó sobre la reciente publicidad negativa y la presión financiera, mencionando que el ánimo estaba inestable y algunos accionistas ya comenzaban a vender sus participaciones. Mileson interrumpió de repente a su subordinado: ¿Hay alguien comprando? El subordinado se detuvo un momento. Los compradores no son empresas reconocidas. Antes de que pudiera investigar más, fue citado nuevamente por las autoridades judiciales. Esta vez, su estancia en la comisaría fue inusualmente larga y la opinión pública se intensificó. Algunos incluso comenzaron a difundir rumores de que ya había sido arrestado, lo que provocó que el valor de las acciones de la empresa se desplomara. Algunos socios comerciales también se negaron a renovar sus contratos. En vísperas de que se formalizara el caso fiscal y esperando el juicio, Mileson ya había ido 4 veces a la comisaría. Varios de sus subordinados estaban ansiosos al ver cómo los accionistas vendían sin parar. Sin embargo, Mileson se mantuvo firme como una montaña. La victoria y la derrota son comunes en la guerra. En la víspera del juicio, de pronto se sintió inspirado una noche y condujo hacia una cima en las afueras. Era un día nublado, y aun sin mucha luz artificial en la cima por la noche, apenas se veían las estrellas. Permaneció allí mucho tiempo hasta que el rocío nocturno empapó su ropa. Justo cuando estaba por irse, unos faros iluminaron la escena. La luz bañó a Mileson, proyectando una sombra larga. Tal vez el conductor también se sorprendió, frenando bruscamente. Los neumáticos chirriaron con fuerza en medio del silencio. Cleo Su bajó del coche a unos metros de distancia y preguntó: ¿Por qué estás aquí? Mileson la miró en silencio, como si a través de ese momento pudiera vislumbrar el pasado, cuando confesó sus sentimientos por Cleo Su en ese mismo lugar, muchos años atrás. El juicio es en unos días. Quería venir y echar un vistazo. ¿Y qué hay que ver?, replicó Cleo Su. Mileson no respondió directamente. En cambio, preguntó: ¿Y tú, por qué viniste? Cleo Su alzó la vista hacia él. Para mí, aquí comenzó una gran mentira. Me lo recuerdo constantemente para no olvidar. Mileson guardó silencio. Al principio, Cleo Su intentó reprimir sus emociones. Pero tras un momento, como si albergara un resentimiento especial hacia Mileson por estar allí justo en ese instante, no pudo evitar lanzar un comentario sarcástico.
¿Por qué viniste aquí? El juicio está por comenzar y aún tienes el descaro de aparecerte por aquí. La crisis que enfrenta Mileson hoy se parece mucho a la que vivió la familia Su en su momento. Ambas situaciones están llenas de dificultades financieras, pero Mileson no está tan desesperado como lo estuvo Cleo Su entonces. Sonrió y le dijo, ¿no es esto lo que tú querías ver? Era como si se hubiera despojado de todas sus cadenas, sintiéndose completamente liberado. Cleo Su, ¿no has estado esperando este día desde que comenzamos a trabajar juntos? El rostro de Cleo Su se congeló, su expresión quedó en blanco durante varios segundos. Luego, su tono ya no fue sarcástico, sino simplemente confundido. ¿Lo sabías desde el principio? Mileson sonrió con indiferencia y dijo, te dije que no mentía. Mientras te guste, todo es posible. ¿Por qué? Cleo Su no entendía por qué alguien como él, que siempre hacía lo que fuera necesario, de repente elegiría lanzarse al fuego por voluntad propia. Mileson miró las nubes oscuras que se extendían sobre la cima. Cuando vine aquí contigo por primera vez, prácticamente no tenía nada. Todo lo que tengo comenzó contigo. Más tarde obtuve lo que deseaba, solo para darme cuenta de que había estado equivocado desde el principio. A menudo pienso que si pudiera volver al pasado, sería maravilloso. Cleo Su pronunció 3 palabras. Es imposible. Mileson parecía decidido a soltar todo lo que llevaba dentro. En aquel entonces, no me dijiste que teníamos un hijo, Cleo Su, todos estos años. Solo pensar en ti acostada en ese quirófano ha sido insoportable para mí. El arrepentimiento, el remordimiento y el dolor estaban claramente escritos en el rostro de Mileson. Cleo Su lo miró fijamente, respiró hondo para calmarse y dijo, en realidad, no dolió tanto. Habló como si fuera un asunto trivial. Aún no estaba formado, no era una vida. Una vez que la anestesia hizo efecto, no sentí nada. Fue como extraer un pedazo de carne, igual que sacar el apéndice. No hubo tanta sangre. El tejido extraído se desechó como residuo médico, nadie lo vio jamás. Hizo una pausa, su voz era suave, pero su mirada estaba fija en Mileson. Aunque realmente pudiéramos volver atrás, aunque te lo hubiera dicho, ¿habría cambiado algo? ¿Lo habríamos conservado al final? Mileson quiso decir que sí, pero Cleo Su parecía perdida en los recuerdos. Mientras evocaba el pasado, éramos tan jóvenes entonces. Cuando me enteré, me asusté, pero tras pensarlo, creí que tal vez sería una buena noticia. Tal vez tú también te alegrarías, pero justo cuando estaba emocionada por contártelo, me di cuenta de que nuestra relación no era más que una broma. En su momento, le preguntó a Mileson, desesperada, ¿por qué tuvo que oprimir a la familia Su? En ese entonces, Mileson dijo, ya te he hecho daño a ti, no puedo hacerle daño también a Kayage. Ella también le preguntó a Miles si alguna vez la había amado de verdad. Tras una larga vacilación, Mileson finalmente dijo, no. Mileson, nada podrá volver a ser como antes. Desde el momento en que estuviste en esta cima y me mentiste diciendo que me amabas, estaba destinado que nos convirtiéramos en enemigos. El pasado que tú anhelas es la historia que yo más detesto. Mileson la miró y de pronto suspiró suavemente. El daño ya está hecho, Cleo. Si castigarme te hace sentir mejor, entonces estoy dispuesto a perderlo todo. Al fin y al cabo, todo lo que tengo vino de ti. Había dolor en los ojos de Cleo Su. Permaneció en silencio bajo la brisa nocturna durante mucho tiempo antes de bajar finalmente la montaña, ya de madrugada. Con Mileson siguiéndola, callado, como un acompañante silencioso. Cuando el coche entró en la ciudad, finalmente comenzó a llover. Y la vía rápida urbana estaba casi vacía en las primeras horas de la mañana. Cleo Su estaba profundamente inquieta, conduciendo a gran velocidad. De repente, fue deslumbrada por unos faros intensos al tomar una curva. Instintivamente giró el volante, solo para oír un fuerte impacto. Cuando recuperó la compostura, su coche había chocado contra el parterre y otro vehículo, atrapado entre el suyo y un camión. La misma persona, los mismos recuerdos, la misma escena repitiéndose. Cleo Su reaccionó casi por reflejo, llamando frenéticamente por ayuda. Luego corrió en pánico a abrir la puerta del coche de Mileson, empapada por la lluvia. Sus dedos temblaban mientras gritaba, Mileson. Justo cuando estaba por abrir la puerta, una cálida palma sostuvo su mano, tranquilizándola. Estoy bien. Tal vez el amuleto de protección del coche había hecho efecto, aunque el asiento del pasajero quedó destrozado, Mileson salió prácticamente ileso. Cleo Su se quedó paralizada, con el corazón latiéndole con fuerza, mientras Mileson sostenía su mano, repitiendo una y otra vez, no tengas miedo, Cleo Su. Estoy bien. Bajo la intensa lluvia,
Cleosu lucía completamente descompuesta, y finalmente volvió en sí. Le gritó sin preocuparse por su imagen: ¿Estás loco? ¿Estás mal de la cabeza? ¿Usar tu coche para bloquearlo? Mileson bajó del coche para consolarla, pero ella lo empujó con fuerza. Tal vez fue demasiada fuerza o el miedo residual. Ella misma tropezó y cayó al suelo. Los ojos de Mileson se enrojecieron, como si al fin hubiera tocado a la verdadera Cleosu. También él perdió el control, se arrodilló a medias en el suelo, la abrazó con fuerza y le dijo: «Tienes miedo de que me pase algo, ¿verdad? Todavía te importo». Agotada, Cleosu lo dejó abrazarla mientras las lágrimas corrían por su rostro. Las lágrimas saladas se mezclaban con la lluvia, mientras se apoyaba levemente en el hombro de Mileson, encontrando un poco de consuelo. Pero al final, aún así se puso de pie y se fue, rara vez mostrando tanta vulnerabilidad y dolor frente a Mileson. Tal vez no era que le importara, solo era una costumbre. Amar es instinto, pero odiar es hábito. Mileson, no podemos borrar esas partes insoportables del pasado. Los espejos rotos no se pueden recomponer, y no importa cuánto intentes cubrir una cicatriz, sigue existiendo. Te odio demasiado, y eso me hace sufrir aún más. Su odio había nacido del amor, por eso se volvió una cuchilla que hería tanto a Mileson como a ella misma. El abogado que contrató Mileson era muy profesional. Tras 2 audiencias judiciales, el resultado final fue solo una multa, lejos de una condena de prisión. Los que estaban preocupados por él respiraron aliviados. Un subordinado comentó con emoción: «Tuvimos mucha suerte esta vez. También fue afortunado que las empresas involucradas en la adquisición de acciones no hayan hecho dumping malicioso últimamente. Lo que nos permitió resistir este periodo». Mileson parecía pensativo cuando fue a ver a Cleosu. Ella se negó a recibirlo, solo respondió su llamada telefónica. Por teléfono, él preguntó: «¿Por qué? ¿Por qué el cambio repentino?». Cleosu no respondió directamente, sino que le preguntó: «En realidad, yo tengo una pregunta. Creo que ya sé la respuesta, pero quiero oír la verdad de ti. Una vez te pregunté si alguna vez me habías querido de verdad, y tú dijiste que no». «No, no fue así. Solo que en ese momento no estaba dispuesto a admitirlo». Cleosu preguntó de nuevo: «¿Y te has arrepentido alguna vez?». «Por supuesto que sí, muchas veces». Ella de pronto pareció algo aliviada. «Ese coche tuyo, oí en el taller que está tan dañado que ya no se puede reparar. Pero ese coche ya era muy viejo de todos modos, era hora de desecharlo». Hizo una pausa. «Tal vez eso sea lo mejor. Ciudad Nin no es muy habitable, la calidad del aire no es buena, y tu negocio principal ni siquiera está aquí. No deberías quedarte aquí todo el tiempo». «Cleosu, ¿qué quieres decir? Significa que no deberíamos volver a vernos». «No, es obvio que aún nos gustamos, es obvio. Aún no puedes decidirte a acabar conmigo». Cleosu suspiró suavemente: «Simplemente no quiero seguir atrapada en el mismo lugar. De repente, ya no quiero quedar encerrada en el odio, acabar como tú y Kaya G, agotando todos los esfuerzos en intrigas. En verdad, tú y yo somos unos perdedores. No quiero mirar atrás dentro de unos años y sentir la misma culpa y remordimiento que tú. Mileson, creo que ha llegado el momento de comenzar una nueva vida». Mileson alzó la vista hacia los imponentes rascacielos. Una vez creyó que aún podía estar muy cerca de Cleosu, solo para darse cuenta al final de que estaban separados para siempre por una altura insalvable. En ese momento, comprendió con impotencia que quizás Cleosu encontraría un nuevo amor. Volcaría su afecto en alguien más, solo que esa persona ya nunca podría ser él. Todo lo que podía hacer era mantenerse alejado de su vida, no verla nunca más, no decirle ni una palabra. No permitir que ella lo recordara, para que poco a poco pudiera olvidar aquellos recuerdos manchados de sangre, de amor y odio del pasado. «Mileson, deja que el pasado sea pasado, ya no guardo rencor contra ti». La llamada terminó. Las calles bulliciosas estaban llenas de un interminable flujo de vehículos, mientras multitudes iban y venían por las carreteras congestionadas. Al final, él fue el único que quedó atascado en el mismo lugar.